Pues eso, yo soy Roberto Merino Roca, miembro del Club Español de Diamante Mandarín, y hoy vamos a ver pues, una ponencia sobre la genética básica del diamante mandarín. Vale, como os he dicho, pues vamos a ver primero un poco de teoría, a lo mejor es un poquito ardua, y más ahora que está repetida, pero es sobre todo para que entendáis lo que es las explicaciones que vienen después. Pues como concepto básico está lo que es el ADN, ¿vale? Que es una molécula donde se encuentra la información genética de un ser vivo. En el ADN se encuentra la información de todo lo que somos nosotros, o todo lo que es un diamante mandarín. Todo lo que es ese individuo, toda esa información está en los genes. Y se lee, entre comillas, de los genes y se traduce y al final se forma un individuo completo. También es muy importante que sepamos que de un óvulo fecundado, que es una sola célula, se forma un individuo completo. Es decir, en el momento de que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, a partir de ese óvulo, que consideramos que es una sola célula, se crea un individuo completo. Uy, he pasado sin querer. Se forma un individuo completo, ¿vale? Todas nuestras células al final han surgido de una sola. Llevan todas el mismo material genético, toda la información genética de esa primera célula, de ese óvulo fecundado. Nuestras células llevan esa misma información, aunque luego en algunas células no se expresa, en otras sí. Las células se especializan, cambian, forman tejidos, órganos, pero la información genética es la misma. Luego, otro concepto es el cromosoma, ¿vale? Que es, ahora sí que veis el dibujito este de aquí, que es en forma de letra X, ¿vale? Que es simplemente estructuras organizadas del ADN. El ADN se empaqueta formando esta especie de letrita X, y que la mayoría de los animales somos seres diploides. Es decir, que tenemos dos copias de cada cromosoma. Es decir, del cromosoma número 1 lo tenemos dos veces, uno que es de origen materno y otro de origen paterno. Esto es una forma de asegurar que si hay algún error a la hora de un gen o de traducir un gen o algo así, pues tengamos otro gen para suplir esta actividad. Hay un par de cromosomas que determinan el sexo, ¿vale? De todos los cromosomas que hay un par que se llama par de cromosomas sexual que determinan el sexo. En los mamíferos, como es el caso de nosotros, el ser humano, las mujeres o las hembras tienen los dos cromosomas iguales, dos cromosomas X, y los machos tienen un cromosoma X, ¿vale? Como en la hembra, pero el otro cromosoma tienen un cromosoma Y. El cromosoma Y es una especie de cromosoma que está un poquito más deteriorado. Un momentito porque creo, a ver. No sé si se está... Vale, ya está, disculpad, que me había saltado una... el cromosoma Y en los mamíferos está un poquito deteriorado y no lleva información genética sobre mutaciones y demás, solo para el sexo, ¿vale? En nuestro caso sabemos que los hombres tenemos un cromosoma X y otro Y, y las hembras XX. Pues el caso de las aves es al revés. Es el macho en las aves el que lleva dos cromosomas iguales, XX, y es la hembra el que lleva un cromosoma X y otro Y. La nomenclatura técnica del de las aves sería ZZ, ¿vale? En el caso de los machos, dos cromosomas iguales. Y en el caso de las hembras sería un cromosoma Z y un cromosoma W. Es decir, las hembras tenían un cromosoma diferente y los machos serían dos cromosomas iguales. Otro concepto también muy importante a tener en cuenta es el concepto de genotipo, ¿vale? El genotipo es la información genética del individuo, es decir, toda la información que hay en nuestros genes, ¿vale? Que puede ser, pues, la que sea. En el caso de un pájaro, pues pecho negro, mejillas negras, pájaro clásico. Y el fenotipo es el conjunto de caracteres visibles de un individuo, ¿vale? A ver qué... lo que vemos nosotros, en el caso, por ejemplo, que tenemos aquí una hembra, el fenotipo es lo que vemos nosotros y el genotipo es la información que llevan los genes. A veces coincide, pero otras veces no. Por ejemplo, puede que el fenotipo sea de una hembra clásica, como en este caso, pero puede que el genotipo en uno de los dos cromosomas ponga pájaro clásico, pero es que en el otro lleve la mutación pecho negro. A veces incluso, por ejemplo, muchas veces, que además aquí lo pongo en conjunto de caracteres visibles de un individuo, los portadores, entre paréntesis,
A veces el genotipo da pistas de que en el fenotipo de que un individuo, por ejemplo, puede portar pecho negro. Aquí, como se ve en la hembra esta, el pecho negro lo que causa es que tenga una lágrima más fina. Pero no siempre es así, es decir, no siempre en el fenotipo, es decir, en lo que se ve, con eso no siempre podemos saber qué es lo que lleva totalmente en sus genes, ¿vale? Bueno, también me ha faltado esto, el fenotipo, perdón, es el conjunto de genotipo, es decir, la información que hay en los genes más el ambiente, porque el ambiente condiciona la expresión de este genotipo. Por ejemplo, pues eso, cuando tú crías, si el pollo que durante los primeros días de crecimiento sufre alguna enfermedad o no se ha alimentado correctamente, el pollo, por muy buen genotipo que tenga, por muy bueno que sean los padres, no va a poder expresar todo su potencial genético porque va a estar condicionado, en este caso, por la alimentación. El ambiente influye mucho en cómo se expresan estos genes. Por eso es muy importante a la hora de, pues en los pájaros nosotros, de ajustarnos al estándar, pájaros de concurso, intentar que el ambiente sea el mejor posible, ¿vale? Que sea el máximo para intentar que el genotipo que se exprese sea el que dé todo su potencial posible. Y como últimos conceptos así, antes de pasar las mutaciones, es el concepto de alelo, que el concepto de alelo es cada una de las versiones o variantes que tiene un gen, y el de locus, o loci en plural, que es la ubicación de un gen sobre el cromosoma. El locus o loci, ¿vale? En plural, es la ubicación del gen. Por ejemplo, estos son cromosomas, ¿vale? Uno vendría de nuestro padre y otro vendría de nuestra madre. Pues el loci es donde se encuentra cada gen. Por ejemplo, esta banda amarillita, podemos decir en el caso de las personas que podría ser el sitio del gen que codifica para el color de ojos, ¿vale? Esto sería un locus. Y pues lo tendríamos en este lugar de cromosomas. En este cromosoma va a estar exactamente en el mismo lugar, ¿vale? El locus para un determinado gen, para que codifica los ojos, el color de ojos, o para que codifica en un pájaro el color del pecho, es siempre el mismo. Está siempre en la misma situación en el cromosoma. Y cada una de las versiones de información se llama alelo. Es decir, el locus es eso, la situación en el cromosoma. Y el alelo es la información que lleva. Por ejemplo, si hemos dicho en personas, esta parte de aquí de cromosoma codifica para el color de ojos, el alelo sería pues el color de ojos azul y otro alelo sería el color de ojos verdes. O extrapolando en las aves, pues si aquí, por ejemplo, estaría el loci del color de las mejillas, pues este alelo sería pues el pájaro clásico con sus mejillas naranjas, y aquí, por ejemplo, que se me llama el ratón, estaría mejillas negras. Un alelo sería el pájaro clásico y el otro alelo sería la mutación mejillas negras, ¿vale? Llamamos alelo, podemos decir, a las diferentes informaciones de las mutaciones en nuestro caso. Vale, aquí tenemos un cariotipo, que un cariotipo no es más que la representación de todos esos cromosomas que os he dicho, dibujado. Pues el cromosoma 1 que está repetido 2 veces, el cromosoma 2 que está repetido 2 veces. Recordemos que uno viene de nuestra madre y otro viene de nuestro padre. En los pájaros es exactamente igual, uno de la hembra y otro del macho. Hay un par de cromosomas, que es el cromosoma sexual, ¿vale? Aquí veis 23 porque es un cariotipo de personas. En las aves os he dicho que tienen 40 pares, lo que pasa es que no he encontrado un ejemplo de cariotipo de aves. En el momento que, bueno, eso, que me refería, todos estos cromosomas que no son cromosomas sexuales se denominan cromosomas autosómicos. Y el par de cromosomas sexual se denomina pues par de cromosomas sexual, que es el que determina el sexo. En aves es XX para los machos y XY para las hembras. Vale, y ya como para definir un poquito lo que es la introducción y las mutaciones, definiríamos una mutación dominante cuando se puede expresar fenotípicamente, es decir, cuando el pájaro va a saber que tiene esa mutación porque lo expresa frente a otra información presente en el mismo locus. Normalmente nos referimos al clásico, es decir, un cara negra es dominante porque aunque esté en un solo cromosoma, no hace falta que estén los dos, aunque esté en un solo cromosoma, se expresa frente al pájaro clásico, ¿vale? Y recesivas cuando no puede expresarse esta información fenotípicamente frente a otra información presente en el mismo locus. Es decir, en la mutación, por ejemplo, mejillas negras, sabéis que al ser recesiva es necesario que esté en los dos cromosomas. Si solo está en uno de ellos,
al ser recesiva, no puede con la información de pájaro clásico, la información de donde pone no mejillas negras. Entonces el pájaro será clásico, será no mejillas negras, portador de mejillas negras, ¿vale? Por eso se denomina recesiva. Porque para que se exprese fenotípicamente, es decir, para que el pájaro sea mejillas negras, es necesario que esté en los dos cromosomas, ¿vale? Es que esté en este cromosoma y en este cromosoma. Vale, también tenemos las autosómicas que, como os he dicho, se presentan en cualquiera de los pares cromosómicos que no son sexuales, y las ligadas al sexo se presentan en el par de cromosomas sexual. Homocigosis es cuando un individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo. Es decir, bueno, explico también heterocigosis y lo vemos sobre este dibujito. Y heterocigosis es cuando un individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo diferentes alelos. Vale, por ejemplo, un pájaro homocigoto en pecho negro es que en estos dos cromosomas, que es donde se encuentra la información de pecho negro, en este cromosoma, pone aquí, digo pone entre paréntesis, codifica para la información de pecho negro y aquí codifica para la información de pecho negro. Son homocigotos, ¿vale? Para pecho negro. ¿Por qué? Porque son iguales. La pareja es igual. Heterocigosis, o un individuo heterocigoto para pecho negro, es cuando los dos cromosomas para mutación pecho negro son diferentes. Es decir, cuando aquí codifica para pecho negro, pero aquí codifica para pájaro clásico. ¿Vale? Y bueno, ya por... Uy, perdón. Y pues para terminar, aquí tenemos otra vez el cariotipo. Las mutaciones del diamante mandarín, tenemos las mutaciones ligadas al sexo, que os recuerdo que son las que están en estos pares sexuales, ¿vale? En el caso de los machos, XX, o en el caso de las hembras, X, sí. El cromosoma Y no lleva información para mutaciones, ¿vale? Solo para el sexo. Entonces, en el caso de las hembras, solo pueden llevar la información en este cromosoma de aquí. En los machos sí que tienen dos cromosomas donde llevar cosas. Pueden llevarlo aquí o pueden llevarlo en los dos, y si es una mutación recesiva, expresarse o no. Pero aquí, en las hembras, al solo tener un cromosoma funcional, si lo lleva aquí, se expresará, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y las mutaciones ligadas al sexo son el bruno, que es recesiva, el dorso claro, que es recesiva, y los masques, tanto el inglés como el continental, que también son recesivas. Y las mutaciones autonómicas, que son mutaciones que se encuentran pues, en el resto de cromosomas, ¿vale? En los que no son cromosomas sexuales, que tenemos las dominantes, pues la cara negra, el pastel, la mutación mejillas, o recesivas, como por ejemplo el pecho negro, pecho naranja, pingüino o mejillas negras. Aquí volvemos a tener el par de cromosomas sexual, ¿vale? Para explicaros simplemente eso, que en el caso de los machos tienen dos cromosomas funcionales, ¿vale? En el que está la información, la que sea. Como sabemos, la mutación Bruno, dorso claro y masqué se encuentra en este par sexual. Uy, disculpad. En este par sexual. Si se encuentra aquí, como son recesivas, necesitamos que un cromosoma para un pájaro Bruno, para que sea Bruno, necesitamos que aquí codifique para Bruno, es decir, que ponga aquí Bruno. Y en este cromosoma también, porque es una mutación recesiva, ¿vale? Si fuese dominante nos valdría con que solo se exprese con que solo se dé en un cromosoma. Pero todas las mutaciones sexuales de cromosoma sexual que tenemos en el mandarín son recesivas. Es decir, que para que se expresen en el macho, necesitamos que los dos cromosomas contengan la información de la mutación. En el caso de las hembras es diferente, porque solo tienen un cromosoma X funcional. El cromosoma Y, contiene información, pero solo para determinar el sexo. Si aquí pone Bruno, aquí no hay información. Al no haber información, el pájaro solo puede ser Bruno. ¿Sabes? Porque no hay otra información que lo contrarreste. Entonces, por eso se dice que, se dice mucho y es así, las hembras no pueden portar mutaciones ligadas al sexo, porque si aquí pone Bruno, la hembra va a ser Bruna, o si aquí pone masqué, la hembra va a ser masqué, o si pone dorso claro, va a ser dorso claro. Porque al no haber información en el otro cromosoma, no hay nada que pueda contrarrestar lo que dice este cromosoma de aquí. En el caso de los machos, sí. Si aquí pone Bruno, pero aquí pone pájaro clásico, no Bruno, como la mutación Bruno es recesiva, pondrá, el pájaro será clásico portador de Bruno. Pero en el caso de las hembras, no. Como solo hay una información, es la información que se traduce y al final el pájaro, la hembra es o Bruno, o masqué, o dorso claro. ¿Vale? Por eso se dice eso, que las hembras no pueden portar mutaciones ligadas al sexo. Aquí tenemos un ejemplo
vamos a empezar con la segregación de sexos, ¿vale? Que no es más que otra cosa que ver al final en la reproducción de una pareja cuántos machos y cuántas hembras salen, ¿vale? Esto es sencillito porque la teoría nos dice que se supone que tienen que salir pues la mitad machos aproximadamente y la mitad hembras. Esto es así porque pues, aquí tenemos una hembra clásica, por ejemplo, aquí tenemos un macho clásico y tenemos el par de cromosomas sexual, ¿vale? Que es el que determina el sexo en las aves. En las hembras sabemos que son X e Y, ¿vale? Y los machos sabemos que son XX. Vale. En el momento, pues los reproducimos y para reproducirlos, para hacer una tabla esta, lo que hacemos es que la hembra esta va a formar óvulos, ¿vale? Mediante meiosis se dividen y esta célula lo que hace es que se divide en varias y al final vas a tener la mitad de óvulos con el cromosoma X y la mitad de óvulos con el cromosoma Y. Y en el macho pasará igual. Tendrás espermatozoides con este cromosoma X y otros espermatozoides con este cromosoma X, ¿vale? A ver, técnicamente no es así, pero para entendernos, como vamos a pensar que sí. Entonces, para reproducirse simplemente es coger este óvulo de la hembra y aparearlo pues, con alguno de los espermatozoides del macho, o esta X o esta X de aquí. Pues empezamos. Este cromosoma de la hembra lo metemos, lo cruzamos con este del macho, ¿vale? ¿Qué tenemos? X de la hembra por este X del macho. Tenemos un individuo que es 2X, es un macho, ya sabemos que es un macho, ¿vale? Igual empezamos con este mismo óvulo, el siguiente, esta siguiente posibilidad. Volvemos a tener esta X de la hembra con esta X del macho. Que tenemos otro individuo, 2X, por lo que es macho. Ya hemos cruzado este cromosoma de la hembra con los dos del macho. Ahora seguimos con el siguiente, el cromosoma Y, que este es el que determina el sexo. Por esto, como lleva la hembra el cromosoma Y, es hembra. Si no lleva ese cromosoma Y, sería macho, como lo vemos aquí. Este óvulo de esta hembra, si se fecunda por estos espermatozoides, ¿qué tenemos? El Y de la hembra y el X del macho, que tenemos un individuo XY. Aquí lo he puesto al revés porque como está la hembra aquí delante, XY. Es un individuo que sabemos que es una hembra. Y ahora el óvulo que queda con el espermatozoide que queda, pues Y, X. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Individuos machos, XX y XX, individuos hembras, XY y XY. También tenemos otra opción, por si es más fácil, son las tablas estas de cruzamiento en las que se ponen los cromosomas por separado, tanto del macho, aquí ponemos X, uno de estos cromosomas, y el otro X aquí, y el de las hembras, ponemos este cromosoma y el Y. Y no es más que simplemente hacer esta X por esta, XX. Esta X por esta otra, XX. Esta Y por esta X, y X, XY, que es lo mismo, y esta Y por esta X, y X. Tenemos que de 4 posibilidades, 2 son machos y otras 2 son hembras, ¿vale? Lo que quiere decir que el 50% de esta pareja serán machos y el 50% serán hembras, ¿vale? La segregación de sexos, es decir, la cantidad de machos y hembras siempre es la misma. Da igual las mutaciones, da igual. Como siempre se segregan estos cromosomas, aproximadamente de una pareja siempre vamos a tener el 50% de machos y el 50% de hembras. Luego el azar pues es muy caprichoso y a veces tenemos nidadas en las que nos salen todo hembras, todo macho. Pero, ¿alguien dice algo? Vale, sigo. Pero siempre se segrega más o menos aproximadamente igual. Si nosotros lo reproducimos infinitas veces, al final tendremos el 50% machos y el 50% de hembras. Esto lo explico porque cuando empecemos a ver ahora las mutaciones, segregar el sexo y las mutaciones a la vez es difícil. Entonces, lo que haremos siempre es que cuando tengamos mutaciones, si conseguimos, por ejemplo, de una pareja sale el 50% cara negra y el 50% clásico, sabemos que de ese 50% de cara negra, la mitad serán machos y la mitad son hembras, ¿vale? Y del 50% de clásicos, la mitad son machos y la mitad son hembras, ¿vale? Ahora ya empezamos con las mutaciones, que tenemos aquí, empezamos con las más fáciles, ¿vale? Con las mutaciones dominantes, como es el ejemplo este, cara negra, mutaciones autosómicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se encuentran en las mutaciones, en los pares de cromosomas no sexuales. ¿Por qué aquí pongo XX? ¿Vale? Os lo explico con el cariotipo aquí. Porque la mutación cara negra se encuentra, por ejemplo, aquí. En el macho
el par de cromosomas 2 es XX, pero en la hembra también. El único que cambia en la hembra es el cromosoma 23 en el caso de las personas, 40 en el caso de las aves. Es el único que cambia en que las hembras tienen X e Y, pero el resto de cromosomas autosómicos, tanto los machos como las hembras, los dos cromosomas son X. Por eso siempre que tengamos o vayamos a hacer un cruce de mutaciones autosómicas, que son todas menos el bruno, el dorso claro y los masqués, utilizamos siempre la nomenclatura XX para las hembras y XX para los machos. Vale, pues empezamos eso, con la mutación de cara negra. Tenemos aquí un macho cara negra, ¿vale? Lo vemos perfectamente. Tendremos aquí una hembra clásica. La hembra clásica, sabemos que sus dos cromosomas son clásicos, no lleva información para cara negra, porque además, al ser una mutación dominante, como es el caso del macho, si llevase información de cara negra, aunque fuesen solo uno de los cromosomas, se expresaría, porque es dominante frente a la información que pone pájaro clásico, ¿vale? Una mutación dominante con que esté en uno de los dos cromosomas se expresa. Entonces tenemos esta parejita de aquí. Llevamos a cabo la reproducción. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, a través de la tabla o a través de, pues haciendo lo que yo he hecho antes, que escogemos este óvulo, ¿vale? Recordemos que la hembra puede formar óvulos con este cromosoma o con este otro. Y el macho con espermatozoides con el cromosoma mutado o con el cromosoma sin mutar, ¿vale? Esto es importante. Entonces empezamos. Esta X de aquí la podemos juntar con este cromosoma del padre, ¿vale? Tenemos X de la madre con este cromosoma mutado del padre. Vaya, pues tenemos la X de la madre no mutada, pero la X del padre mutado. Como es una mutación dominante, y ya tenemos uno de los dos cromosomas, sabemos que este pájaro es cara negra. Sigamos. Este cromosoma de la madre con el siguiente del padre. X sin mutar y X del padre sin mutar. Vaya, tenemos aquí en este pájaro dos cromosomas sin mutar. ¿Este pájaro qué es? Es clásico. Ahora pasamos al siguiente de la hembra. X sin mutar por X mutado, bueno, perdón, sería este pájaro de aquí, X sin mutar por X mutado, sería un pájaro mutado, porque lleva la información del cromosoma mutado del padre. Pero terminamos haciendo este cromosoma de la madre con el siguiente y tenemos igual un pájaro con los dos cromosomas sin mutar. Un pájaro en la que los dos cromosomas pone pájaro clásico. Al final, ¿qué tenemos? Lo vemos aquí y en la tabla. Tenemos que el 50% de los pájaros son cara negra porque llevan el cara negra del macho y el otro 50% son clásicos. ¿Vale? Esto es muy fácil de entender, el 50% porque en el momento que el macho de este cromosoma va a ser cara negra y si no lo da, pues no será cara negra y va a dar o este, tiene un 50% de posibilidades de dar este cromosoma o de dar este, pero bueno, haciendo si no el cruce así, se ve bien, o este de aquí. Al final tendríamos eso, un 50% de pájaros cara negra y un 50% de pájaros clásicos. Como os he dicho antes, dentro del 50% de pájaros cara negra, sabemos que la mitad van a ser machos y la mitad son hembras. Y de los clásicos igual, la mitad serán machos y la mitad son hembras. Se podría hacer aquí una tabla de segregación para ver cómo se segrega la mutación y a la vez cómo se segrega el sexo, ¿vale? Pero el problema es que en vez de tener 4 resultados teníamos 16 y se complica muchísimo. Entonces, siempre que sean mutaciones autosómicas, de lo que obtengamos, da igual si es el 50%, si es el 30%, aunque en nuestro caso nunca se la hago, si es el 25%, de ese porcentaje la mitad van a ser machos y la mitad son hembras. Entonces, cuando tú hagas este cruce y digas, es que van a salir el 50% de cara negra, siempre que sean autosómicas, es decir, que no estén los pares sexuales, la mitad son machos y la mitad son hembras. ¿Vale? Y con esto ya vamos a pasar ahora a las mutaciones recesivas. ¿Vale? Autosómicas igual, es decir, se encuentran en alguno de los cromosomas que no son sexuales, en alguno de los 39 pares que tienen las aves, que no son cromosomas sexuales, por lo que la hembra es XX al igual que el macho. Aquí tenemos un cruce de un macho clásico, un macho clásico en el que vemos que en sus dos cromosomas pone aquí macho clásico y pone macho clásico aquí. Y una hembra mejillas negras, que vemos que es mejillas negras, sabemos que es una mutación recesiva, es decir, que tiene que darse en ambos cromosomas para que se exprese. Si se da solo en uno, si aquí pone mejillas negras, pero aquí no pone nada, pone pájaro clásico,
La hembra no es mejillas negras, es clásica portadora de mejillas negras. Como aquí en este caso, ambos cromosomas tienen la mutación mejillas negras, la hembra es mejillas negras, ¿vale? Por eso he puesto aquí el rombito. Pues nada, pues obtenemos, lo que hacemos es criarlo, le ponemos un nidito, vitamina E si les hace falta, y al lío, que hagan lo suyo. Y volvemos a hacer lo mismo, simplemente cruzar pues, las diferentes opciones de la hembra con las diferentes opciones del macho. Es decir, este cromosoma mutado de la hembra por este no mutado del macho, esta X mutada de la hembra, perdona, que me paso sin querer, esta X mutada de la hembra, baja aquí a la hembra, y esta X del macho sin mutar, aquí. ¿Qué tenemos? Un individuo X mutado, pero el otro X no está mutado. ¿Aquí qué es? Es un pájaro clásico portador de mejillas negras, perdón, porque sabemos que es recesiva. Y la información que pone aquí, no mejillas negras, pone pájaro clásico, es más dominante que la mutación mejillas negras. Seguimos, este X mutado por este otro, ¿vale? Pues igual, otro individuo clásico portador de mejillas negras. La otra opción de la hembra, esta X por la primera X del macho, X por X, pájaro clásico portador de mejillas negras. Y esta que falta por esta que falta. Pájaro clásico portador de mejillas negras. ¿Vale? Lo vemos aquí igual. Aquí he puesto X en negro porque son los dos cromosomas de la hembra, este de aquí y este de aquí, que son mejillas negras, y los dos cromosomas del macho, que son clásicos, que no portan mejillas negras. Al final tenemos lo mismo que tenemos aquí. Tenemos el 100% de los individuos, todos, vemos que tienen un cromosoma sin mutar y otro cromosoma mutado. ¿Esto qué quiere decir? Que es una mutación recesiva y entonces el pájaro es clásico portador de mejillas negras. En este cruce, todos los pájaros van a ser clásicos portadores de mejillas negras. ¿Cómo se segregan los sexos? Pues como he dicho antes, de lo que salga, la mitad machos, pues el 50% machos y el 50% hembras, siempre y cuando se trate de mutaciones autosómicas. Con las ligadas al sexo ya iremos más adelante. Ahora vamos a complicarlo un poco, ¿vale? En las mutaciones recesivas. Seguimos con la misma mutación, las mejillas negras, pero esta vez vemos que la hembra es mejillas negras, ¿vale? Pero el macho es clásico pero portador de mejillas negras. Por eso vemos que en este cromosoma de aquí hay un rombito negro, porque es mejillas negras. Como vemos a veces se ve en el fenotipo, ¿vale? El genotipo sería lo que ponen los genes, pájaro clásico, porque aquí pone gris, pero portador de mejillas negras, pero a veces en el fenotipo no vemos en mejillas negras. En este caso, sí que se puede ver unas pequeñas infiltraciones, que es muy típico de la mutación mejillas negras. Entonces, bueno, pues lo reproducimos a esta hembra mejillas negras con este macho gris portador de mejillas negras y vemos qué es lo que pasa. Es un poco repetitivo, pero pasa igual que antes. Este primer cromosoma con el primero del padre. Cromosoma mutado por mejillas negras por cromosoma mutado mejillas negras. Anda, aquí los dos cromosomas son mejillas negras. No hay información de no mejillas negras pájaro clásico. Al tener las dos informaciones iguales, mejillas negras, el pájaro que va a ser mejillas negras. Ahora seguimos. Mejillas negras, ¿vale? Este cromosoma mejillas negras con el segundo cromosoma del padre. Vale, aquí tenemos un cromosoma mutado y otro sin mutar. Este pájaro, que es una mutación recesiva, es clásico portador de mejillas negras. Seguimos este segundo cromosoma con el primero del padre, pues pasa lo mismo. Dos cromosomas mutados, pájaro, mejillas negras. Este segundo cromosoma de la madre con el segundo del padre, pues tenemos esta X de aquí baja, esta X aquí, y tenemos otra vez un pájaro clásico, portador de mejillas negras. Lo vemos en la tabla, y al final, en la tabla se ve muy bien, pero bueno, aquí también. ¿Qué es lo que tenemos? El 50% de los pájaros son mejillas negras, es decir, tienen dos cromosomas X, y el otro 50% tienen un cromosoma mutado y otro sin mutar. Recordemos que es una mutación recesiva, por lo que el 50% son clásicos portadores de mejillas negras y el otro 50% mejillas negras. ¿Cómo se segregan los sexos? ¿Cuáles sean machos y hembras? Pues igual. Del 50% mejillas negras, la mitad, que será el 25%, serán hembras mejillas negras y la otra mitad serán machos mejillas negras. Y de los clásicos igual. La mitad serán hembras y la otra mitad serán machos. Ahora vamos a cuando se complica la cosa, ¿no? Que son las mutaciones ligadas al sexo. ¿Hasta ahora más o menos todo bien? Sí. Vale, perfecto.
Vale, pues tenemos aquí un cruce de una hembra clásica. ¿Por qué hemos puesto X e Y y no X como antes? Porque estamos en una mutación que afecta al par de cromosomas sexuales. Vuelvo a poner aquí, perdonad por pasar, pero esta mutación afecta a este par. Y ya sabemos que en los machos es XX y sin problema, igual que el resto, pero en las hembras el par de cromosomas sexuales tiene un cromosoma X normal y otro un poquito deteriorado para lo que nosotros queremos, no es realmente así. Pero tiene como un pequeño cromosoma que no vale para las mutaciones, que solo codifica para el sexo. Entonces, por eso, en este caso, sí que ponemos cromosoma X e Y porque se trata de una mutación ligada al sexo, ¿vale? X e Y en las hembras. Los machos siguen teniendo un cromosoma X, sin ningún problema. Pues una hembra clásica. Tenemos el cromosoma X sin mutar y el cromosoma Y. Y en el macho tenemos un macho Bruno. Sabemos que es una mutación recesiva. Para ser Bruno tiene que tener la información de Bruno en los dos cromosomas. Si solo lo tuviese en uno, sería un pájaro clásico portador de Bruno. Este pájaro, como tiene en ambos cromosomas la mutación Bruno, es un pájaro Bruno. Pues lo reproducimos y vemos qué es lo que pasa. Hacemos aquí lo mismo, perdonad porque es un poco repetitivo, pero más o menos para que lo veáis. El primer cromosoma de la madre por el primero del padre. Tenemos X y el X mutado del padre. El de la madre, el primer cromosoma de la madre está sin mutar. Aquí pone gris, aquí no pone Bruno, aquí pone pájaro gris, pájaro clásico. Entonces, en este caso, tenemos X de la madre y X mutado del padre. Ya sabemos que el pájaro es clásico, porque es una mutación recesiva, portador de Bruno. Y al ser una mutación ligada al sexo, sabemos que este individuo, al ser XX, es macho, ¿vale? Porque cuando se segrega la Y, en el momento que se segregue, como ya veremos más adelante, sabemos que el individuo es hembra. Si tiene 2X en las mutaciones autosómicas, mutaciones ligadas al sexo, es macho. Hacemos lo mismo con este macho. El primer cromosoma de la madre por el segundo del padre. Pues tenemos otro macho clásico portador de Bruno. Ahora viene aquí el kit de la cuestión. La hembra, ¿cómo segrega su segundo cromosoma? El cromosoma Y. Este cromosoma es el que, si lo tiene, va a ser hembra. Si no lo tiene, será un macho, porque en vez de una Y habrá una X. Segrega el segundo cromosoma de la madre, que es la Y, con el primero del padre. ¿Vale? Tenemos la Y de la madre y el X mutado del padre. Y la hembra en este caso es Bruna. ¿Por qué? Porque solo lleva un cromosoma X. En este cromosoma Y no lleva información. Si llevase información aquí, pusiese pájaro no Bruno, pues el pájaro sería clásico portador de Bruno. Pero como el cromosoma Y no lleva información para mutaciones, resulta que la información Bruno está sola. No tiene por qué ser, da igual que sea recesiva o dominante, al estar sola se expresa y punto. Por eso una hembra no puede portar más que, o dorso claro, o Bruno, porque si lleva la información Bruna, se va a expresar. Si lleva la información dorso claro, se va a expresar, porque solo lleva una información. En el caso de los machos, hay dos informaciones y hay que tener en cuenta esas dos informaciones. Si en las dos informaciones, como vemos aquí, pone Bruno y aquí Bruno, el pájaro será Bruno. Pero si en estos dos genes, en estas dos informaciones, pone aquí pájaro clásico y aquí pone pájaro Bruno, el pájaro será clásico portador de Bruno, ¿vale? Estoy diciendo aquí que aquí pone pájaro clásico y aquí Bruno, realmente aquí en el cromosoma no está escrito ni clásico ni Bruno, pero es para que me entendáis, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que la hembra segrega este cromosoma haciendo al pájaro hembra y ya solo le queda, pues, en los cromosomas del macho, el cromosoma X mutado y este cromosoma madre con el segundo del padre, el mismo cromosoma, el otro diferente, vamos, el otro cromosoma mutado en la mutación Bruno. ¿Vale? Al final, ¿qué es lo que tenemos de este cruce? Que lo tenemos también en la tabla. Tenemos dos opciones de pájaro clásico portador de Bruno en macho y dos hembras Bruno. ¿Vale? Repito esto. Una hembra nunca va a aportar la mutación Bruna dorso claro más que porque solo hay un cromosoma X. Al no llevar esta información ninguna, no tiene que competir con nada. Da igual que sea recesivo dominante, que se va a expresar. ¿Vale? Aquí, bueno, vemos la tabla. Igual vemos que el 50% es un pájaro clásico portador de Bruno, machos XX, y el 50% son XY, que son hembras brunas, ¿vale? Como vemos aquí.
Ahora lo hacemos al revés, ¿vale? Tenemos la hembra bruna, que igual, repetimos, mutación recesiva ligada al sexo, y el macho clásico. La hembra bruna, ¿por qué es bruna? Porque en el cromosoma X, el único que tiene funcional para las mutaciones, pone Bruno, no tiene que competir contra nada más. En el cromosoma Y, lo único que va a estar codificado es el sexo. Sin embargo, en el macho tendría que estar en los dos. Aquí en este macho es un macho clásico y no hay información para Bruno. Aquí pone pájaro clásico y aquí también. Pues lo segregamos. Pájaro, el cromosoma mutado de la madre por el primer cromosoma mutado del padre, que tenemos X y X mutado de la madre, perdón, y X no mutado del padre. Tenemos XX, un macho clásico portador de Bruno. El primer cromosoma de la madre por el segundo del padre, vamos a tener X sin mutar del padre y el X mutado de la madre. XX, un macho, pájaro clásico, portador de Bruno. Ahora la hembra segrega su cromosoma sexual, el cromosoma Y, ¿vale? Y de la hembra y cualquiera de los dos cromosomas que quedan en el macho, este X o este otro, ¿vale? Y por X y X o Y por X y X, tenemos una hembra XY y clásica. ¿Por qué? Porque el macho, que es el que da este cromosoma X, lleva la información de clásico, no lleva la información de Bruno. Por eso es una pareja de macho clásico por hembra bruna, nunca conseguimos pájaros mutados. Conseguimos que los machos porten Bruno, pero las hembras no. Porque el cromosoma X, que viene siempre del padre, porque el de la madre viene el Y, ¿sabes? Si viniese de la madre el X, el pájaro sería macho. ¿Sabes? No puede ser una hembra si lleva dos cromosomas XX, sería un macho. En el momento que la hembra segregue su cromosoma Y, lo está haciendo el pájaro hembra y solo queda recibir el del macho, que como vemos es un pájaro que no es mutado, entonces las hembras, el 50% de los individuos son hembras clásicas y el otro 50% de los individuos son machos clásicos portadores de Bruno. Vale, aquí tenemos un caso especial, ¿vale? Como es la mutación dorso claro y más que, bueno, aquí prefiero mutación dorso claro y más que tanto el inglés como el continental. Y es que estas mutaciones, ¿vale? Son un conjunto de lo que se llama una serie alélica. Que una serie alélica es, valga la redundancia, el conjunto de genotipos diferentes o alelos diferentes. Un alelo sería el alelo para dorso claro, un alelo para el más que inglés, un alelo para el más que continental. Para un gen determinado. Es decir, que estas mutaciones, el dorso claro, el más que inglés y el más que continental, han surgido de la mutación de un mismo gen, ¿vale? De un trocito de gen que esté aquí, ¿vale? Ha mutado y en una de las mutaciones ha producido el dorso claro, en otra el más que inglés y en otra el más que continental. Porque, bueno, ya habría que ver realmente si es una mutación, no es una selección, ¿no? Pero bueno, eso ya, nosotros lo llamamos diferentes mutaciones, se queda como diferentes mutaciones. El caso especial es que estas tres mutaciones, para nosotros son mutaciones diferentes, ¿vale? Pero son mutaciones de un mismo gen. De un trocito de gen ha mutado para diferenciarse en dorso claro, ha mutado otra vez para diferenciarse en más que inglés y ha mutado el mismo gen para diferenciarse en más que continental. Ya os digo que luego ya si es mutación, es selección o lo que sea, eso es otra cosa que aquí no... Luego ya es otra cosa. Entonces, ¿esto qué significa? Que se encuentran en el mismo lugar en el cromosoma. Como es la mutación de este mismo gen que yo he puesto aquí en blanco, ¿vale? Para luego poder meter los colorines, están en el mismo lugar, ¿vale? Las tres son mutaciones recesivas, ¿vale? Esto lo que hace interesante es que se pueden, digamos, combinar. Y entonces, por ejemplo, me explico. Aquí estamos también en una mutación que se encuentra en los cromosomas sexuales, entonces las hembras, el cromosoma sexual es X e Y, y en los machos tiene 2X, ¿vale? Aquí sin problemas. En este macho, en este caso en los machos, tiene los dos genes, ¿vale? Los dos genes posiblemente o con la información de Classic o con la información mutada, de dorso claro, ya sea más que inglés, o continental. En las hembras no. En las hembras solo tiene un cromosoma y solo puede haber o clásico, dorso claro, o más que inglés, o más que continental. Si en este pájaro que tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenemos un XX, sabemos que es un macho. Si tenemos aquí este lugar del gen ocupado por la mutación dorso claro y aquí por la mutación dorso claro, tenemos que es un pájaro dorso claro, ¿vale? Porque sabemos que es una mutación recesiva. Si tuviésemos puesto aquí ocupado este gen por la mutación dorso claro
Y aquí, perdona, por la mutación clásico, como es una mutación recesiva el dorso claro, el pájaro sería clásico portador de dorso claro. Pero bueno, en el momento que en los dos cromosomas esté la mutación dorso claro, sería dorso claro. Que en los dos cromosomas está la información de más que, aquí hay más que y aquí hay más que, el pájaro sería más que. Da igual que sea continental o que sea inglés, ¿vale? Ahora, el problema viene que si tú en este cromosoma tienes el dorso claro y aquí tienes el más que inglés, dices, en un cromosoma solo hay una información de dorso claro. El pájaro tendría que ser clásico, porque la información de dorso claro solo está una vez, no está dos. Pero como el gen este puede ser o clásico, o dorso claro, o más que inglés, o más que continental, si aquí pone clásico y aquí dorso claro, el pájaro es clásico y clásico portador de dorso claro. Pero si pone dorso claro aquí y más que inglés, ya no está la información de clásico. La han ocupado el dorso claro o el más que inglés, ¿vale? Entonces, en este caso, el pájaro sería dorso claro más que inglés, porque el nivel de dominancia es, primero, el clásico. El clásico es dominante sobre el dorso claro. El dorso claro es dominante sobre los dos masques. Y el masque inglés es dominante frente al masque continental. Entonces, lo que puede pasar es eso, que con que esté la información de dorso claro solo una vez, si aquí está la de masque inglés o la de masque continental, el pájaro solo necesita llevar la información una vez, porque al suplantar las otras informaciones, ya sea el masque inglés o el masque continental, la del clásico, ya no hay información de clásico por ningún lado. El pájaro será, si pone aquí dorso claro y aquí masque inglés, será dorso claro porque el dorso claro domina sobre el masque inglés, dorso claro portador de masque inglés. Si aquí pone masque inglés y aquí masque continental, el pájaro será masque inglés portador de masque continental, ¿vale? El caso de las hembras, solo tienen un lugar para el cromosoma, digo, solo tienen un cromosoma, ¿vale? Aquí el problema es que no hay dos cromosomas, entonces solo lo puede ocupar o el clásico y será una hembra clásica, o el dorso claro y será una hembra dorso clara, o el masque inglés o el masque continental. No hay opción de que sea dorso claro y portadora de masque inglés, como pasaba en los dorso claros que se utiliza para aclarar el dorso. Aquí o hay dorso claro o hay masque inglés o continental, da igual. No hay sitio para otro gen, porque este gen ha mutado en cualquiera de estas y cualquiera de estas puede ocupar este trocito. Pero si lo ocupa el dorso claro, no lo puede ocupar el masque inglés o el masque continental. ¿Vale? Entonces, bueno, hacemos una tabla en la que se ve más o menos bien. Aquí tenemos un macho dorso claro, ¿vale? Además sabemos que genotípicamente en ambos cromosomas lleva la información dorso claro. Y aquí tenemos una hembra masque continental. Normalmente se utiliza masque inglés, pero el dibujo de masque inglés no lo teníamos muy conseguido. Y el de continental todavía tampoco, pero bueno, para explicarnos sirve. Tenemos la hembra esta masque continental. Entonces, es una mutación ligada al sexo. Sabemos que las mutaciones ligadas al sexo, las hembras, tienen el cromosoma X y el cromosoma Y. La hembra, ¿por qué es más que continental? Porque en el único cromosoma que lleva información para mutación está la información de más que continental. Entonces es más que continental. El macho es dorso claro porque en ambos cromosomas lleva dorso claro. Si tuviese solo una información como la hembra, aquí pondría clásico y el pájaro sería portador de dorso claro. Pero lo llevan los dos, es una mutación recesiva, entonces el pájaro es dorso claro. Pues nada, los criamos, ¿vale? Los reproducimos y vamos agregando otra vez el primer cromosoma de la hembra por el primero del macho. Esta X mutada con la mutación más que con la mutación dorso claro del padre. Aquí que tenemos un individuo XX, ya sabemos que es un macho, con la mutación dorso claro en un cromosoma y la mutación más que en el otro cromosoma. Sabemos que ya como está la mutación más que y la dorso claro, la mutación de clásico la han desbancado estos dos cromosomas. Entonces sabemos que el dorso claro domina frente al más que, este pájaro sea dorso claro portador de más que. Vemos que además en estos pájaros lo que hace es que diluye un poquito el dorso, teniendo más contraste, que eso es bueno para el estándar de esta mutación. Seguimos pues este primer cromosoma de la hembra por el segundo del macho. X mutada de la hembra por X mutada del macho. Podemos tener lo mismo. XX un macho, dorso claro, portador de más que. Otro pájaro macho, dorso claro, portador de más que. Con la hembra. Ahora hemos sacado ya con el cromosoma X, segregamos el segundo cromosoma de la hembra, que es el Y.
este segundo cromosoma de la hembra por el primero del macho y por la X del macho. Aquí la única información que hay es la de dorso claro. El más que a las hembras no pasa, ¿vale? Porque si pasase, sería un macho. Como se pasa el cromosoma Y, es una hembra y el único cromosoma que recibe con información, en este caso de mutación dorso claro, es del macho. Pues una hembra, XY, dorso claro. Volvemos, terminamos ya este cromosoma Y por el X del el segundo cromosoma del padre. Volvemos. Y, X. Otra vez una hembra, dorso claro. Al final, ¿qué es lo que tenemos de este cruce? Macho dorso claro clásico, sin importar nada, con una hembra más que, da igual continental que inglés, pues tenemos que todos los machos que nos salgan, ¿vale? Son dorso claros portador de más que. Y que todas las hembras que nos salgan son dorso claro a secas. Como hemos visto que solo lleva un cromosoma, no puede portar la información de más que. La información que porte, ya sea dorso claro o más que o Bruno, va a ser la que muestre, porque solo tiene un cromosoma válido funcional. Y aquí pues lo vemos en la tablita. Aquí tenemos ya para terminar pues otro también caso especial que son las mutaciones dorso claro y Bruno. Como veréis, las mutaciones que más tralla nos dan son justo las ligadas al sexo. Primero por ser ligadas al sexo. Y ya tenemos pues que las hembras no salen de un tipo, que no pueden portar, los machos no salen de otro tipo. Encima tenemos la serie alélica del dorso claro, el más que inglés y el más que continental. Y encima ahora tenemos que la serie alélica dorso claro, aquí he puesto solo dorso claro, pero esta serie dorso claro más que inglés y más que continental y el Bruno tienen un problema. O bueno, un problema. Y es que se encuentran en el mismo par cromosómico, en los cromosomas sexuales, ¿vale? Vuelvo a repetir, siento ser pesado, pero por si a alguien no le queda claro. Las hembras tienen un cromosoma X funcional y un cromosoma Y que para lo que a nosotros nos interesa no es funcional. Son los machos los que tienen dos cromosomas. Entonces, ¿qué pasa con esta mutación dorso claro y Bruno? Que se encuentra en el mismo par cromosómico. Es decir, la mutación dorso claro lo mismo se encuentra aquí arriba, donde vemos la bandita amarilla, y la mutación Bruno se encuentra aquí abajo, donde vemos la bandita roja. ¿Vale? Se encuentran en el mismo cromosoma. Esto no ha pasado hasta ahora, porque la mutación lo mismo cara negra se encuentra en el par de cromosomas 3. La mutación mejilla negra es en el 11. La mutación pecho negro en el 15. Las aves tienen 40 pares de cromosomas. Anda que no tienen para elegir, ¿sabes? Pero se da el caso de que nosotros tenemos dos mutaciones, la Bruno y la serie alélica del dorso claro y los más que están en el mismo cromosoma. Ahora aquí esto nos plantea un problema. Y bueno, va a ser el siguiente. A ver, un momentito, que cambio. Bueno, recordamos que ambas mutaciones, tanto el Bruno como el dorso claro, son ligadas al sexo, es decir, están en los cromosomas sexuales, y son recesivas, ¿vale? Que esto es importante. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un pájaro clásico, ¿vale? Que uno de los cromosomas es dorso claro, o sea, que el pájaro porta dorso claro, pero en el otro porta Bruno, ¿vale? Este pájaro, ¿por qué es clásico? Porque aquí pone dorso claro, pero es que en el mismo locus, ¿sabes? En el mismo lugar del otro cromosoma, aquí no pone dorso claro, aquí pone pájaro no dorso claro, pone pájaro clásico. Como el dorso claro recesivo frente a la información está de aquí, el pájaro es clásico. Con el Bruno pasa lo mismo, ¿vale? Que el pájaro no es Bruno porque el otro cromosoma, el que lleva aquí el dorso claro, aquí abajo, en la información donde cabría esperar que ponga codifica para Bruno, pone pájaro no Bruno, pone pájaro clásico. El pájaro es clásico, portador de las dos mutaciones, de dorso claro y de Bruno. Ahora, ¿pero qué pasa si queremos tener un pájaro dorso claro y Bruno a la vez? Porque claro, si esto se segrega de forma separada, si este macho da este cromosoma y por otro lado da este cromosoma, para nosotros tener un individuo, un macho en este caso, o una hembra, dorso claro Bruno, lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que conseguir es que en cada cromosoma esté la información de dorso claro y de Bruno a la vez, ¿vale? Tenemos que conseguir esto de aquí. Como vemos, en este cromosoma lleva la información de dorso claro arriba y la información de Bruno abajo, ¿vale? ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues de dos cromosomas independientes, son cromosomas holómorfos, pero este es una copia y esta es la otra, en la que ponga en uno Bruno, ¿vale? Pájaro Bruno, pero
para dorso claro es negativo, para dorso claro es un pájaro clásico, y otro que para dorso claro sea positivo, es decir, esté la información codificante para el dorso claro, pero abajo no ponga Bruno, este sería un pájaro, pues el mismo pájaro clásico portador de dorso claro y Bruno. Durante la reproducción, bueno, durante la formación de los gametos, de los óvulos o de los espermatozoides, se produce eh, no me sale la palabra, se produce un fenómeno que se llama el sobrecruzamiento, ¿vale? O el crossing over, que no es más que nada, que no es otra cosa, que es que de estos dos cromosomas, que en principio son individuales y no comparten nada, lo que hacen es que se juntan mucho y comparten un trocito de cromosoma, ¿vale? Entonces, como veis aquí, de este cromosoma azul ha dado esta patita al rojo y el rojo le ha dado esta patita al azul. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que, por ejemplo, esta parte del cromosoma donde está el dorso claro se venga a este cromosoma y entonces en un solo cromosoma logremos tener la mutación dorso claro y la mutación Bruno la B. Ahora ya que tenemos esto, estas mutaciones además están tan próximas que se comportan como una mutación sola, ¿vale? Tú cuando la crías se comportan siempre como una mutación sola. Tú crías dorso claro Bruno por dorso claro, por ejemplo, y no te va a salir, es casi imposible que te salga a lo mejor una hembra bruna a secas, porque que se separen estas mutaciones ya es muy difícil. Puede ocurrir, pero sería bastante raro, porque se encuentran muy próximas. Entonces, ya teniendo un cromosoma con las dos informaciones, la de dorso claro y la de Bruno, lo que podemos conseguir, aquí vuelvo a cambiar esto, lo que podemos conseguir es, si tenemos otro cromosoma igual, con el dorso claro y el Bruno, tener un macho dorso claro Bruno, o si tenemos una hembra, para la hembra es muy fácil, porque con un solo cromosoma, dorso claro y Bruno, el otro, como no lleva información, pues la hembra será dorso claro y Bruna. Por eso es muy fácil, nos pasa bueno, muchas veces tampoco, que a los creadores de dorso claro, a veces, que nos salta alguna hembra Bruna, porque de un dorso claro portador de Bruno, es decir, que en los dos cromosomas lleva la información de Bruno, pero en uno, digo de dorso claro, perdón, pero en uno además lleva la información de Bruno, es un pájaro dorso claro portador de Bruno. Pues ese cromosoma pasa a la hembra y la hembra no tiene información codificante para mutaciones en el otro cromosoma, la hembra será dorso claro Bruno. Por eso, ya te digo, los que criamos dorso claro, a veces nos pasa que nos salta alguna hembra dorso claro Bruno. Y ya está, en principio ya estaría. Muchas gracias por su atención. Espero que más o menos os haya quedado claro. De todas formas, lo subiremos a la página web del club y también lo pondremos en un archivo, en un PDF o en un artículo bien explicado, viendo los pasos, cómo se segregan, que a lo mejor ahí se entiende mejor. Así que en principio voy a dejar de compartir pantalla si queréis. Y si tenéis alguna pregunta, por ejemplo, o no sé si os ha quedado todo claro, o si queréis que repita algo, o alguna duda de genética, que si me la decís y yo os la puedo resolver, pues encantado. Bueno, no, ha estado todo muy bien, Robert, muy bien representado. Enhorabuena. Los dibujos, todo muy bien, buen trabajo. Yo tengo una pregunta, ¿no? Que es de lo que estoy un poquito tratando. En los cruzamientos entre masqué, sí. Cuando mezclamos un masqué continental con un masqué inglés o viceversa. Sí. Para conseguir un fenotipo de un masqué hacia el otro, por ejemplo, tener un masqué inglés con el fenotipo del continental, ¿cómo funcionarían los cromosomas? Vale, el problema, por ejemplo, ahí es que no he querido entrar mucho porque, mira, os voy a poner otra vez la presentación y os lo explico sobre la presentación. Vale, vamos, por ejemplo, aquí, bueno, tenemos el dorso claro, pero bueno, podríamos tener el masqué. Tú dices, por ejemplo, que querrías, por ejemplo, conseguir un masqué inglés con el fenotipo de un continental, ¿no? Por un fenotipo del continental. Es, por ejemplo, que ahora para concursos, pues... Claro, que es lo que te pide, obviamente, para el concurso. Vale, es que... Digamos en macho. En hembras ya sabemos que es que es fácil, ¿vale? Sí. Pero en cuanto a los machos, pues no.
Vale. A ver. Un momentito. Mutaciones. El problema, por ejemplo, es que la mutación dorso claro se ve que es muy diferente, que luego tampoco lo es tanto, ¿eh? Porque mira los Seifer, que luego tampoco... Pero la mutación dorso claro se ve muy diferente de las de Masqué. Pero la mutación Masqué en sí son muy similares. Fenotípicamente son similares en el aspecto que son pájaros más o menos blancos con los diseños marcados. Lo que pasa es que en el inglés los diseños son muy diluidos, sobre todo pues en la cola, en las marcas del flanco, de la mejilla, y en el continental pues que se busca que sean mucho más marcados, que sean mucho más intensos. Se podría considerar históricamente, ¿no? Además, en una charla ya hace poco se ha dicho que el masque continental no es más que una selección, o podría ser, eso habría que contrastarlo, hay que verlo, que el masque continental podría ser una selección de masques inglés, ¿vale? Porque sí que es verdad que le estaba mirando y el primero que surgió fue el masque inglés. Y habría que ver exactamente a lo que podemos, cómo podemos diferenciarlo, porque realmente solo trabajando masque inglés se han llegado a tener pájaros muy parecidos a masque continental. Hay pájaros masque inglés que porque te dicen que es masque inglés, que si no, tienen una intensidad de lágrima, una intensidad de cola o de mejillas y de flancos bastante buena. Entonces, al final, si tú seleccionas mucho el masque inglés, podrías llegar a tener un masque continental o algo parecido, que yo creo que de ahí ha surgido el masque continental. Entonces, para el tema de los concursos, lo bueno de tener un masque inglés, ¿vale? Es que te va a aclarar el manto. Entonces, va a hacer mucho más contraste con el resto de diseños, que luego tampoco es bueno que te aclare mucho el manto, ¿no? Porque el estándar del masque para concurso, el masque continental, el manto no tiene que ser blanco. Claro, no tiene que ser blanco, tiene que ser crema. Pero se usa el masque inglés porque el masque continental, si los oscureces mucho para que salga muy bueno de diseño, a veces el manto se sube un par de tonos. Bueno, ¿Sabes? cebar Seifer. Claro, exacto. Y es un pájaro que de manto no vale. Si tú Claro. coges y tienes un masque inglés con lo bueno, un masque inglés trabajado, ¿vale? Un masque inglés con diseños negros, pues tirando a muy buenos, con el flanco y la mejilla también, y le haces portador, bueno, en este caso es un macho, y lo haces portador de masque continental, ¿vale? Digamos que como, es que no quiero decir que es la misma mutación, pero como la información genética es muy parecida, al final va a haber una especie de remix de ambas mutaciones. Porque si en ambas mutaciones la mejilla va a ser muy naranja, la mejilla sea muy naranja, y el flanco va a ser muy naranja, va a ser muy naranja. Pero intentando aportarte a clarear un poquito el manto del masque continental, y eso te lo va a dar el masque inglés. Entonces, intentas obtener lo mejor de los pájaros. Resumiendo, es intentar arreglar un Seifer con el masque inglés, en mi opinión, que es lo que puede estar pasando. Vale, vale. Que luego a lo mejor no es así, la gente no lo ve exactamente así. Realmente no hay nada de malo ni bueno en eso. A nosotros nos piden un estándar, tú tienes que llevar el pájaro al estándar y es lo que te puntúa al final un juez. Sí, Obviamente pero luego bueno, está el tema de las mutaciones. Dime. el llevar para un estándar, cualquier persona que no tenga el conocimiento que se acaba de explicar, no llegaría nunca a conseguir lo que está buscando, tanto si no sabe usar los machos o las hembras. Se ha dado muchos casos de que muchos criadores, pues bueno, pues han usado hembras ligadas al sexo sabiendo durante 2 o 3 años sin saber que no portaban y siempre pues no han conseguido lo que sacan. Entonces, en el caso de trabajar, por ejemplo, uno de los paros más difíciles que hay, que para mí es el masque, pues bueno, por eso era la pregunta, era el tema de conseguir pues esa línea de cromosomas que se han llegado del masqué inglés, que si no lo marcas desde joven,
lo tienes por un continental, o si nos lo llevamos al extremo, conseguiríamos un más que continental, que es un cipher, ¿vale? Porque al final un cipher es un más que continental seleccionado al extremo. Entonces, Sí. sin tener una pequeña noción de esos cruces de cromosomas, que obviamente, como todavía no, bueno, no se está estudiando y está a ver cuál es el tipo de cromosoma que deberíamos utilizar para llegar a esto, pues bueno, es Vale. un, Vale, sí, es un tema interesante para el que esté empezando ya a saber que, bueno, que claro, debe de partir de poder estos cruces. Porque si tú claro. te vas a sacar, por ejemplo, un más que, por ejemplo, lo que tenemos en pantalla ahora mismo, si nosotros vamos a trabajar un más que, nunca Ujú, deberíamos de utilizar un dorso claro. claro. Obviamente, bien, aunque son mutaciones que sean bastante parecidas, pero deberíamos de buscar, por ejemplo, esta hembra sería perfecta. Pues si Ujú, queremos buscar, deberíamos buscar una intensidad en mejilla y flanco, ¿vale? Pero siempre metiendo un más que. Obviamente, utilizar más que con más que continental, ya sabemos que no vamos a conseguir ni aclararle el manto ni buscar la intensidad en mejilla y flanco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tiramos del más que inglés. O sea, la combinación de pasacabuenos más que debería hacer. Este sería un más que inglés que sea bueno de mejillas y flanco, y de ahí, pues bueno, supongo de que estas combinaciones, pues algunos saldrían más que inglés, ya señalado de que lo conozcamos desde el nido, ujú. con el fenotipo de la hembra continental. Sí, a ver, realmente lo suyo es que pudiésemos llegar al estándar utilizando solo pájaros de esa mutación. Es decir, si Claro. tenemos una mutación torso claro, pues no tendríamos que poder, o deberíamos, no tendríamos que deber meter pues machos portadores de más que para lograr el contraste. Hombre, Eso da para mucho tema ya y pasa igual. Pues con los masqués, pues lo suyo sería trabajar la mutación solo con los masqués. Eso ya es algo moral, porque se puede, no sé, pues lo mismo se puede. Es verdad que se hace, se utilizan otras mutaciones para mejorar los, unos pájaros que se presentan a un estándar. A veces el masqué continental, cuando está tan seleccionado al Seifer, que prácticamente se puede considerar casi una mutación diferente, bueno, aunque no lo es, pero si tú ves una foto de un Seifer y la foto está muy oscuro, es que tú confundes al pájaro con dorso claro. Porque el otro día pasaron por el grupo una foto de un Seifer así un poco oscura y ya al principio pensé que era un dorso claro. sí, claro, es un más que llevado seleccionado al extremo. Claro. Entonces, bueno, ahí hay más tema. Ya aparte de la genética y demás, pero Bueno, otro ya, tema para otro día. claro. Ismael pide hablar. Ismael, tienes que activar el audio. No, no, Ismael, bueno, no te oigo. No sé si estás hablando. A ver, deja de compartir pantalla. Ismael, ¿puedes hablar? Veo que... Baja la mano. Ismael, si quieres, si no tienes un chat para hablarlo. O si no, Ismael, me lo dices por WhatsApp. O lo pones por el grupo. Bueno, si quieres, mientras Ismael va consiguiendo mira, espérate. Vale, vale, también he visto que Juan Tenorio levanta la mano. Como ya he visto lo que me ha puesto Ismael, si parece, respondo a Ismael y ahora respondo a Juan Tenorio, a ver si se responde a lo que me pregunta. Vale, Ismael me pregunta sobre el factor letal. Vale, pues el factor letal, eh, voy a compartir la pantalla otra vez porque queda más bonito tener la presentación, pero bueno, vamos a poner aquí el cara negra.
Vale, el factor letal se dice mucho en las mutaciones dominantes, ¿vale? Se habla de que las mutaciones dominantes, cuando se cruza un cara negra con una hembra cara negra, el 25%, ¿sabes?, de los pájaros que coinciden los dos cromosomas, la mutación cara negra, ¿vale? Se dice que tienen el factor letal, y entonces, pues, de una nidada de cara negra por cara negra, o pastel por pastel, o mejillas, pues que tienes problemas de que los pollos no salen, que se mueren, que los individuos nacen débiles. Eso es lo que normalmente se llama el factor letal o el carácter letal, y que se asocia mucho a las mutaciones dominantes. En sí, realmente una mutación dominante y una mutación recesiva nosotros las separamos como muy categóricamente, pero realmente una mutación dominante y una mutación recesiva tampoco son tan diferentes. Lo único que en una dominante, simplemente con el cambio que hace este gen, ¿vale?, puede a lo mejor producir una proteína que afecta a una ruta metabólica, y esta ruta metabólica pues cambia ya la pigmentación. Con que solo lo produzca este cromosoma ya cambia todo. A lo mejor en una mutación recesiva, si hay un solo cromosoma mutado, produce algún cambio en alguna ruta metabólica, pero el otro cromosoma puede suplir esta falta de proteína, por ejemplo. Entonces, no es que en una mutación dominante la otra no se exprese, ni que en una mutación recesiva se exprese solo el clásico, ¿vale? Que al final los cromosomas se expresan siempre. Esto es más complicado, pero bueno, tampoco quiero alargarlo mucho ni hacerlo muy difícil. Pero en cuanto a lo que dice Ismael, el factor letal no es algo que esté asociado en sí a las mutaciones dominantes, ¿vale? El problema es que, para ponerse en contexto, por ejemplo, el cara negra, todos los caras negras que hay en el mundo, no sé si habrá miles, no sé si llegará a millones, no, ojalá, en algún momento, todos los caras negras del mundo surgen solo de un pájaro. En algún aviario del mundo nació un cara negra, ¿vale? A la persona le pareció muy bonito, y entonces lo que hizo es fijar esa mutación. ¿Y cómo se fija esta mutación? Pues mediante consanguinidad, es decir, juntando este individuo con sus hijos, con sus tíos, con sus sobrinos, con sus primos, trabajando con consanguinidad. El problema, ¿qué problema hay? Que cuando tú fijas algo, lo que fijas es el cromosoma entero, porque al final los cambios que hay en el cromosoma en general son pocos, aunque os he dicho antes del sobrecruzamiento, que es verdad que lo hay, pero es algo que es muy azaroso. Entonces, cuando tú seleccionas la primera vez que te sale un cara negra, vas a seleccionar todo el cromosoma. Imaginaos que esta mutación, este cromosoma, aparte de llevar la mutación cara negra, imagínate que más abajo aquí, la información de los genes del pecho, del hígado, es un poco que no está demasiado bien el pájaro, ¿vale? Entonces, fijas lo bueno, la mutación cara negra, pero es que fijas encima lo malo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que encima, al meter consanguinidad, metes más cosas malas, porque la consanguinidad sabemos, además, por lo que pasaba en las casas reales en la Edad Media, y bueno, hasta no hace tanto, que la consanguinidad solo trae cosas malas, porque al final salen individuos más débiles, más pequeños, con problemas de salud, con problemas de reproducción, y al final se extinguen. Entonces, al trabajar la consanguinidad, vas encima aportando más cosas malas a la mutación. Entonces, el factor letal es inherente a cualquier mutación y sobre todo al trabajarlo con consanguinidad. ¿Qué ha pasado con las mutaciones recesivas? ¿Por qué no llamamos factor letal a las mutaciones recesivas? Porque para tener un cara negra, mejillas negras o un pecho negro, no queda otra que tener los dos cromosomas con la información de pecho negro, ¿vale? Si queremos tener un pájaro pecho negro, aquí tiene que poner pecho negro y pecho negro, con lo bueno del pecho negro y con lo malo, con todas las mutaciones malas que ha habido, pues con problemas de hígado, por poner un ejemplo, o con los problemas derivados de la consanguinidad. ¿Qué ha pasado con las mutaciones recesivas, con el factor letal? Que nos lo hemos tenido que comer con patatas, ¿vale? Hemos tenido que comernos con patatas. Ha habido pájaros mejillas negras que no han nacido del nido, ha habido pájaros mejillas negras que se han muerto pronto, que no han sido pájaros sanos. El problema es que ha habido una especie de selección natural con esos pájaros recesivos que ha ido corrigiendo esos factores letales, esas cosas malas. Nos hemos ido quedando con las cosas buenas y hemos intentado eliminar las cosas malas por selección artificial, natural,
como queramos llamarla, pero es sobre todo por eso, porque al ser recesiva, siempre en los individuos necesitamos que los dos cromosomas estén. Entonces, cuando criamos con ellos, los que tengan el factor letal se van muriendo o no se van reproduciendo. Y al final reproducimos los que tienen lo mejor, es decir, la mutación, con lo menos peor, porque a veces siempre queda algo. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en la mutación EUMO. La mutación EUMO, que es recesiva, trae muchos problemas, por ejemplo, problemas de pluma, pájaros que son muy débiles. Hace 10 años los pájaros EUMO yo creo que no se podían ni subir al palo. Ahora, gracias a Dios, seleccionando los individuos mejores, intentando dejar esos factores letales atrás, se ha conseguido que mejoren esos pájaros. Tampoco una panacea, pero bueno, se ha conseguido bastante. Sin embargo, en las mutaciones dominantes, como siempre las hemos podido trabajar con otro cromosoma sin mutar, con cromosomas potencialmente sanos, de un gris clásico que no tuviese problema ninguno, este cromosoma suple lo malo que pudiese tener este otro cromosoma, ¿vale? Entonces, los factores letales estos, de los que hablamos, no se han depurado o no se han limpiado. Entonces, al juntar cara negra con cara negra, o pastel con pastel, en los pasteles no se da tanto realmente, pero en los cara negras sí que se da más. Al juntar en un individuo dos cromosomas igual, tenemos lo bueno, cara negra y cara negra, pero también lo malo por repetido. Ya no hay otro cromosoma sano que pueda contrarrestar los efectos malos de este cromosoma de aquí, ¿vale? Entonces ese es el problema, que nosotros tendemos a pensar que las mutaciones dominantes tienen un factor letal, pero no es algo intrínsecamente de la mutación dominante, es algo intrínseco de haber seleccionado de que todos los cara negras de hoy en día vengan de un solo pájaro, con lo bueno y con lo malo, y de haber tenido que trabajar la consanguinidad para fijar esa mutación. Hay mutaciones que se han trabajado mejor en consanguinidad separando más, es decir, cruzando menos parientes, trabajando con más portadores, y se ha podido limpiar mejor estos factores letales. Por eso a lo mejor con el pastel, tú juntas dos pastel y aunque a veces sí que observas problemas, pero no tantos, pero en los cara negra pues parece sí que hay todavía más factor letal. Que con esto no digo que sea bueno meter cara negra con cara negra, que si no ya veo a todo el mundo meter mutaciones dominantes por mutaciones dominantes. Entonces, no es algo que sea bueno, porque además el problema es que limpiar estos caracteres letales de por sí es muy difícil, ¿vale? Y además es como si se limpia, va a ser, es decir, si aquí está el gen que te da problemas, el gen que te da problemas de hígado o el gen que te da abortos en los huevos, para eliminarnos este cromosoma y que quede la mutación cara negra, depende del sobrecruzamiento que hemos hablado de dorso claro y bruno. Y es algo que es azaroso, que lo mismo lo consigues en 2 años, o en 10, o en 20, o incluso, ¿vale? Hay veces que el problema es la propia mutación. Y en esto, por ejemplo, digo esto ya y me callo, que veo que hay más gente que ha levantado la mano. Por ejemplo, es algo que se ve muy bien en el canario blanco recesivo, ¿vale? El canario blanco recesivo es un pájaro que es blanco de por sí, ¿vale? Es blanco porque aquí me lo voy a inventar un poquito, pero sirve para que veáis el ejemplo. Entonces, no es técnicamente así, pero el pájaro blanco recesivo, el canario blanco recesivo, es blanco porque los pigmentos, ¿vale? Todos los pigmentos de un canario se transportan a través de la grasa. Entonces, la mutación lo que puede hacer, no sé exactamente si hace esto, pero la mutación lo que puede hacer es que inhiba que la grasa se fije a estos pigmentos. Entonces, estos pigmentos no pueden llegar a la pluma ni al resto del cuerpo del animal. No son capaces de absorberse por el aparato digestivo tampoco. Entonces, tenemos un pájaro que es sin pigmentos, porque como no son capaces de asociarse a la grasa y esta grasa llevarla a su sitio, tenemos un pájaro blanco. Pero el problema es que ¿sabéis qué es lo que se asocia también a la grasa? ¿Qué transporta cosas? Las vitaminas, como la vitamina A, que es la vitamina liposoluble. Entonces, el problema de los canarios blancos recesivos es que son blancos, muy bonitos, de verdad, pero el problema es que no son capaces de sintetizar vitamina A bien, por ellos mismos. Por eso muchas veces siempre hay que ayudarles. Se ha conseguido tener pájaros blancos bastante sanos y que no tengan esa dependencia extrema de la vitamina A, porque se potencian otras rutas metabólicas, pero aún así es prácticamente imposible eliminar la dependencia de vitamina A en los pájaros blancos recesivos, porque es lo mismo que causa la mutación, es lo que causa lo malo de la mutación. Es decir, lo mismo que causa que el pájaro sea blanco, causa que el pájaro no pueda absorber vitamina A. Entonces es algo que no se puede separar.
puedes intentar mejorarlo, pero tampoco mucho. Entonces, las mutaciones dominantes, siempre que se pueda, obviamente, y se puede porque son dominantes, lo ideal es trabajarlo en heterocigosis, es decir, en que cuando los dos cromosomas, heteros es cuando los dos cromosomas son diferentes, es decir, que solo uno de los cromosomas esté mutado. Y se puede, hay criadores aquí que trabajan perfectamente las mutaciones dominantes, ganando premios y sin ningún problema. El estándar está hecho para que se pueda trabajar de esa forma. Así que lo ideal es eso. Pero vamos, lo que quería transmitir es eso, que el carácter letal o el gen letal no es algo que esté asociado solo a las mutaciones dominantes. Es por haber seleccionado un solo pájaro y por haber trabajado en consanguinidad. Vale, y ya está. Con esto yo creo que lo doy más o menos por explicado. Vale, ahora levanta la mano. Vale, a Juan Tenorio sé que ha ido primero. Entonces, Juan Tenorio, si quieres preguntarme algo, activa el micro o lo dices por el chat. Y luego están Sergio y Francisco, no sé cuál habrá levantado primero. Luego ya cuando termine con Juan, si sé responderle, pues ya vemos qué es lo que quieren preguntar. Ya está, Juan, perdona. Si quieres, coméntame lo que quieras decirme. No sé si estás hablando, Juan, porque yo no te escucho. Ah, vale. No, no te oímos. Vale, sí, veo que has escrito, Robert, la mutación dominante se caracteriza por algo, es que no necesita ser fija en consanguinidad, sí, es verdad, ya que solo hace falta que esté uno de los dos cromosomas, entonces consanguinidad prácticamente no hay. Pero es por eso que como no sea limpio... Ah, bueno, Sergio estaba antes. Vale, pues no sé qué pasa. Si quieres, pregúntale por el chat. Vale, pues paso al siguiente. Pero vamos, sí que tienes razón, que es verdad que en una mutación dominante no hace falta trabajarlo en consanguinidad, porque es dominante. Pero bueno, al final trae el factor letal del pájaro que ha seleccionado una vez, porque todos los caras negras vienen de ese pájaro, de ese cromosoma en el que salió el cara negra. Y sí es cierto que consanguinidad no hace falta, pero también es cierto que en los aviarios siempre hay un grado de consanguinidad. Si tú de repente coges y sacas una mutación cara negra, de repente una mutación nueva, vas a trabajar con todos tus pájaros. Al final, en el aviario ese, aunque no sea mucha, no va a ser como una mutación recesiva, sí que suele haber cierta consanguinidad. No es necesaria, obviamente, ahí tienes toda la razón, porque no es necesaria consanguinidad para trabajar una mutación dominante. Pero en un aviario siempre suele haber, y sobre todo encima, cuando salta una mutación nueva, te la quedas para ti, obviamente, porque quieres trabajarla, quieres ver cómo se comporta y ver si puedes fijarla o no puedes fijarla. Y entonces, algo de consanguinidad normalmente siempre hay. Ya de por sí lo hay en todos los aviarios, ¿eh? Por eso siempre es bueno, hay que intentar no meter ni muchos pájaros ni muchos pájaros todos los años, para no romper una línea que tengas más o menos hecha, pero tampoco es bueno explotar al máximo tu línea porque te empiezan a dar problemas de consanguinidad. Aunque inicialmente esos pájaros fueran de cada uno, de cada su padre o cada su madre, de cada padre o cada madre, pero al final siempre pasa un poco. Y ya está, perdonad. Vale, pues Sergio, si quieres... ¿Me oís? Sí, te oímos. La duda yo tenía... Vale, yo tenía dos dudas. Sí. Pero una pensando que no es posible. O sea, un macho, bueno, o sea, en la mutación es ligada al sexo, ¿no? Sabemos que la hembra no porta nada. Sí. Pero un macho no puede portar, o sea, un macho dorso claro no puede portar más que inglés y más que continental. No, porque solo tiene dos cromosomas. Vale. Un cromosoma X y otro cromosoma X. Si aquí pone dorso claro y es un dorso claro, en el otro cromosoma o hay más que inglés o hay más que continental. No queda otra. Entonces no puede portar las dos mutaciones. Y después la otra duda que yo tenía es con los mandarines blancos. Vale. Hasta hace poco, para mí el pío era una mutación diferente. Hasta que ya me enteré tal, que eran los mismos. Sí. El problema de la mutación... Bueno, perdona, que te he cortado. Sí, eso, que no sé si era pues mira, o cómo va. El problema de la mutación blanco es que
todas las mutaciones que tenemos nosotros hasta ahora, todas las que hemos visto, son mutaciones que están controladas. Bueno, Juan, ahora cuando eso, pongo que Juan me ha enviado un audio, lo pongo para que lo oigáis y si puedo, si no me ha preguntado algo muy difícil, se lo intento responder. Y pues eso, todas las mutaciones que tenemos nosotros hasta ahora están controladas por un solo gen. Una mutación de un trocito más o menos pequeño de ADN en un cromosoma. El problema de la mutación blanco, primero vamos a empezar porque realmente en el diamante mandarín no está comprobado, pero extrapolando en otras mutaciones de pájaros, en otras mutaciones pío de pájaros, como por ejemplo el verderón, el pío en el verderón está controlado ni más ni menos que por 15 pares de genes diferentes, por 15 genes, ¿sabes? Entonces es muy complicado porque si ya es complicado de por sí trabajar con mutaciones que afectan solo a un gen, monogénicas, con una mutación que necesita o que depende de 15 genes, que es poligénica, ¿vale? Que es una mutación que depende de más de un gen, se hace complicado, porque es que encima dentro de esos 15 genes, algunos son recesivos, otros son dominantes, otros sufren entre ellas epistasias, otros pleitropías. A veces hay uno que se cree porque en el verderón pío, si lo extrapolamos al mandarín, hay algunos que además sufren codominancia o herencia intermedia, entonces es muy complicado. Por eso la gente que cría blancos mete pájaro blanco por blanco y le sale un pájaro gris prácticamente, con las alas blancas. Entonces, dentro de esos 15 genes hay genes recesivos, otros dominantes, otros que lo que hacen es eliminar todos los pigmentos, otros que lo que hacen es determinar dónde irán esos pigmentos que quedan o dónde no. Por ejemplo, el caso del ensillado, ¿vale? Que podemos considerarla como una mutación diferente, porque se puede como seleccionar, ¿vale? Si tú tienes una línea de ensillados muy continua, muy tuya, puedes hacer que criar ensillados por ensillados te salgan muchos pájaros ensillados. Digo muchos porque hay veces que no es así. Pero el problema es eso, la mutación blanca es complicada porque depende de muchos genes. Entonces es muy difícil saber o decir, pues mira, de este cruzamiento de dos blancos te va a salir un pájaro blanco o te va a salir un pájaro ensillado. Porque al depender de tantos genes, muchas veces tú para que un pájaro blanco sea blanco, lo mismo necesitas 8 genes recesivos o 2 dominantes. O un no dominante que domine frente a la expresión de los otros 8 recesivos. Entonces ahí se complica mucho. Entonces, bueno, lo mejor del blanco es intentar trabajarlo pues creando una línea muy tuya, teniendo mucho cuidado de cuando introduces pájaros nuevos y poco más, porque lo que puedo decir es eso, que son pájaros que es una mutación poligénica que se controla por muchos genes. Lo que he dicho pues es un poco también extrapolado de otros pájaros, ¿no? Que lo mismo en el mandarín en vez de 15 lo controlan 16 o 14, pero que es en sí que es complicado. Y poco más de eso. Y vale, si quieres, Francisco, y ahora pongo ya el audio de Juan. ¿Se me oye? Se te oye, se te oye. Vale, a ver, dos cositas. Sí. Había leído mucho sobre el tema de los genes de doble factor, del factor letal en caras negras. Y este año, pues teniendo la posibilidad, yo tenía una hembra cara negra, pecho negro, portadora de Eumbo. Me traje un cara negra, pecho negro del compañero Campillo y probé. Y fíjate, pues la suerte que en la primera apuesta, 8 huevos, 7 pisados y hay 6 nacidos. Ahora mismo no sé realmente si son algo más que cara negra, pecho negro, o vendrá cara negra o pecho negro, o no habrá ningún cara negra. Pero el hecho es que han nacido los 6 y los 6 van para adelante perfectamente. Entonces, yo es por lo que comentaba, lo que acabas de decir tú, que más que nada creo que está el tema en la consanguinidad, más que en el gen expresamente ya sea dominante. Porque también lo he probado con una pareja de pasteles, pastel por pastel, y lo mismo, he tenido crías. O sea que no creo que esté el problema en el gen en sí, sino más en la consanguinidad que en la genética. Y la otra consulta que quería hacer era sobre el tema de los masques. Sé de compañeros que están teniendo con parejas de masque continental, le están saltando masque ingleses. Entonces, mi pregunta es la siguiente.
el más que cuando se mezcla o cuando se cruza con el inglés, el más que continental con el inglés, y te coge el fenotipo de continental, aunque el genotipo sea de inglés, Sí. pasa al revés. Pasa también que un pájaro puede ser fenotípicamente hablando más que inglés, pero que el genotipo fuese continental, o ese caso no se puede dar. Sí, a ver, es que además podemos, yo por la práctica más o menos, podemos considerar que el más que inglés podría denominarse un más que continental muy malo, ¿vale? O es un más que sin trabajar. Y si lo trabajas, puedes llevarlo al más que continental. Sí, marcaciones y tal. Claro, si tú tienes, siempre que en un cromosoma tengas más que inglés y más que continental, el inglés siempre va, la información que lleve ese cromosoma del inglés va a ser dominante frente al del continental. Entonces, si tú trabajas con un inglés muy malo, al final tendrás hijos que sean más que ingleses muy malos. Es verdad que a veces, pues como en todo, lo mismo tienes algunos hijos no tan malos de color, más tirando más que continental y otros tirando más a más que inglés. Pero en principio, lo que diga el genotipo de más que inglés va a ser el que lo que se muestre. Entonces, vale, es que yo te lo decía por eso, porque sé de compañeros, yo no crío más que, pero sé sí. de compañeros que criando parejas de más que continental, tanto macho como hembra, fenotípicamente los estás viendo que son manto cremoso, que son continentales, marcaciones oscuras y tal, le están saltando crías de más que inglés. Marcaciones diluidas, blancos de manto totales, no lleva nada de crema, pero al contrario no. O sea, al contrario no se le ha dado el caso a ningún, por lo menos a estos con los que yo me hablo y tal, de que criando una pareja de dos ingleses, que pueden haber estado cruzados antes con un continental, le salgan pájaros que fenotípicamente se parezcan al continental, el manto ya manchado, más cremoso, marcaciones más oscuras. O sea, siguen siendo ingleses, buenos de marcaciones, pero el manto no es cremoso, es blanco, es de más que inglés. Claro, claro. Eso sobre todo pasa por eso, porque el más que inglés domina frente al más que continental. Ajá. Y porque como se puede, es que digo cosas que lo mismo no son así, pero para explicarnos... Sí, pero por la práctica... Puede valer, claro. Entonces, se podría considerar el más que continental como el culmen de un más que inglés trabajado. Entonces, arreglar algo de la... O sea, tú con dos más que ingleses no te va a salir un pájaro súper bueno continental de color. Arreglar algo de golpe no se hace. Requiere mucho trabajo. Pero cuando tú trabajas y te descuidas, volver atrás es muy fácil. Ir hacia adelante, seleccionar algo mucho, necesitas mucho tiempo. Pero luego que eso se estropee, es muy fácil. O sea, eso siempre pasa. Ordenar una habitación puede ser complicado, pero luego que se desordena sola, que a mí me pasa. Yeah. Entonces, es eso. Como el más que continental, no es que no quiero decir que sea una selección del más que inglés, porque no quiero... Sí, pero que el inglés estaba antes que el continental, o sea que puede ser que derive ahí. Exacto. Entonces, son pájaros muy buenos y aparte de eso, sobre todo que el más que inglés domina frente al continental, entonces siempre va a mandar lo que diga el continental. Y es eso, que arreglar algo es muy difícil, lleva mucho tiempo, pero luego malograrlo, tú puedes comprar pájaros, claro, muy buenos, y en 2 años eres supercampeón y tienes unos pájaros de puta madre, con perdón, pero como no sepas criarlos, en 3 años tus pájaros no valen nada, porque es así. Y yo creo que es por eso. Luego la verdad absoluta yo no la tengo, por supuesto. Pero yo creo que te puedo responder más o menos con eso. Perfecto, muchas gracias. Vale. Entonces, mira, voy a poner el audio de Juan, a ver si lo podéis oír vosotros. Roberto, no sé qué pasa, que no se me oye el audio. ¿Le escucháis? Bajito. Un poquito. Claro, es que yo no sé dónde tengo el micrófono. A colación del tema que habías comentado antes del más que, simplemente puntualizar que el más que realmente es una misma mutación. Para mí no existe más que inglés o más que continental o safer. El más que es más que. Y los mejores más que son los más que se obtienen de los más que ingleses trabajados. O sea, lo de más que inglés, más que continental, safer y todo esto,
son nada más que son selecciones de un mismo pájaro. O sea, no existen para mí más que inglés o más que continental. Llamamos más que continental a una mejora que nosotros hemos hecho al máster, ¿vale? Para que se le noten más las marcas, pero con el agravante de que el manto es demasiado amarillo. Entonces, existe el más que, simplemente no una puntualización de lo que has hecho antes. Vale, no sé si lo habéis oído, pero él lo que quiere decir es eso, que para él, en su opinión, pues que el más que inglés y el más que continental es la misma mutación, lo que acabo de decir un poquito. Que el más que continental no deja de ser... A ver, yo es que no quiero afirmar nada, porque luego cada uno tiene una opinión y como es muy difícil demostrar nada, pues oye, al final cada uno puede pensar y creer lo que quiera. Pero sí que es verdad que yo comparto la opinión de Juan, que el más que continental no deja de ser una selección durante mucho tiempo de masqueses ingleses en los que se ha buscado pues que el diseño sea más oscuro, tanto los diseños de mejilla, mejilla, flanco, lágrima, diseños negros y de color, con el consiguiente también color más crema, no tan blanco, porque al final si oscureces al pájaro lo oscureces entero, por eso se ha oscurecido el blanco a crema y por eso los Seifer tienen un manto aún mucho más oscuro. Y encima, siendo de una misma serie alélica, pues es obvio que podemos considerarlos como a lo mejor una mutación no muy separada. Que son la misma mutación, pues se puede llamar así, o se pueden llamar mutaciones diferentes. Es que eso ya a gusto de cada uno, pero sí que es verdad, además, que se sabe que se saltó primero la mutación más que inglés y luego a base de trabajar la mutación más que inglés, surgió la más que continental. ¿Cómo? Pues seleccionando pues las marcaciones más oscuras, tanto de lágrimas como de mejillas como de flancos del más que inglés, y se llegó a lo que es el más que continental. Y se está oscureciendo más llegando al Seifer. Y yo pienso que es eso, si se llega a oscurecer más, es que casi tenemos un torso claro. Entonces, bueno, yo es verdad que comparto lo que dice Juan. Pero bueno, lo tenemos ahora mismo como nombrado como dos mutaciones diferentes y bueno, pues es eso. Entonces yo creo que más o menos, no sé si tenéis alguna pregunta más. Está todo bien, ¿no? Vale, pues Amparo, no sé si has dicho algo o... No, que yo no, que... Ah, vale. Pues ya está, solo daros las gracias por asistir y es eso, lo que haremos pues será colgar la grabación más adelante en la página web para que esté siempre disponible y la vea quien no haya podido asistir y luego hacer una especie de artículo para la página web donde esté todo bien explicado, porque quieras que no, aquí entre los nervios y tal, lo mismo no lo he dicho todo bien o me he saltado cosas, pero ahí estará bien explicado y se entenderá bien. Así que solo eso. Muchas gracias y nos vamos viendo. A ver si dentro de poco en algún monográfico, si esto nos permite. Y si no, bueno, ya habrá alguno, seguro, cuando tenga que haber. Así que muchísimas gracias. A ti, enhorabuena. Gracias. Vale, pues si no hay nada más, cierro la sala de Zoom. Muchísimas gracias.